¿Crees que eres un experto en historia? Hoy te traigo 45 preguntas que pondrán a prueba tus conocimientos. Pero no solo eso, después de cada respuesta te daré un dato curioso que probablemente no sabías. A ver cuántas aciertas. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué imperio construyó la Gran Muralla China? ¿El Imperio Chino, el Imperio Japonés o el Imperio Mongol? Claro que sí, es el Imperio Chino. La Gran Muralla China es tan larga que podría rodear la Tierra a la mitad de su circunferencia. ¿Quién descubrió América en 1492? ¿Marco Polo, Cristóbal Colón o Hernán Cortés? Genial, la respuesta es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no entendió que había llegado a un nuevo continente, ya que pensó que había llegado a Asia. ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? ¿476 después de Cristo, 800 después de Cristo o 1200 después de Cristo? Correcto, es 476 después de Cristo. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo marcó el fin de la Antigüedad y el comienzo de la Edad Media. ¿Qué faraón ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza? ¿Ramsés II, Keops o Tutankamón? Exacto, es Keops. La Gran Pirámide de Giza fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años. ¿En qué ciudad ocurrió la Revolución Francesa? ¿Madrid, París o Londres? Perfecto, es París. En el contexto de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla se celebró como el día en que el pueblo comenzó a tomar control de su destino. ¿Qué país lanzó la primera bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial? ¿Estados Unidos, Rusia o Alemania? Así es Estados Unidos. La bomba atómica lanzada en Hiroshima fue el primer uso de armas nucleares en un conflicto bélico. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? ¿Thomas Jefferson, George Washington o Abraham Lincoln? Muy bien, es George Washington. George Washington rechazó convertirse en monarca de Estados Unidos y eligió ser presidente electo por el pueblo. ¿Cuál fue la primera civilización en desarrollar la escritura? ¿Egipcios, romanos o sumerios? Exactamente, son los sumerios. Los sumerios fueron los primeros en crear un sistema de escritura llamado cuneiforme, que se grababa en tabletas de arcilla. ¿En qué año terminó la Primera Guerra Mundial? ¿1918, 1898 o 1939? Correcto, es 1918. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin a la Primera Guerra Mundial y reorganizó muchas fronteras en Europa. ¿Cuál de estos países no formó parte de la Unión Soviética? ¿Polonia, Ucrania o Kazajistán? Bien hecho, es Polonia. Polonia fue uno de los países que no formó parte de la Unión Soviética, aunque estuvo bajo su influencia. ¿Quién fue la primera mujer en viajar al espacio? ¿Sally Ride, Valentina Tereshkova o Amelia Earhart? Sí, es Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio en 1963. ¿Qué evento inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Guerra de Vietnam, bombardeo de Pearl Harbor o invasión de Polonia? Exacto, es la invasión de Polonia. La invasión de Polonia fue el evento que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. ¿En qué año llegó el hombre a la Luna? ¿1980, 1969 o 1965? Así es 1969. El alunizaje del Apolo 11 en 1969 marcó un hito en la historia, demostrando que la humanidad podía llegar a la Luna. ¿Cuál fue la primera ciudad en tener un sistema de alcantarillado? ¿Mohenjo-Daro, Roma o Atenas? Perfecto, es Mohenjo-Daro.
En la antigua ciudad de Mohenjo-Daro, los habitantes ya usaban alcantarillado, lo que muestra su avanzada ingeniería. ¿Qué país fue el primero en independizarse en América Latina? ¿México, Brasil o Haití? Correcto, es Haití. Haití fue el primer país en América Latina en lograr su independencia, en 1804, después de una exitosa revolución de esclavos. ¿Quién escribió El Príncipe? ¿Montesquieu, Nicolás Maquiavelo o Sócrates? Genial, es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe como una obra que analizaba las tácticas de poder y el gobierno. ¿Qué presidente de Estados Unidos abolió la esclavitud? ¿Abraham Lincoln, John F. Kennedy o George Washington? Muy bien, es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación en 1863, lo que llevó a la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Cómo murió Napoleón Bonaparte? ¿Envenenado, en una batalla o por enfermedad en el exilio? Exactamente, murió por enfermedad en el exilio. Napoleón Bonaparte murió en 1821, tras ser exiliado a la isla de Santa Elena, debido a una enfermedad, no en batalla. ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? ¿Rafael, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci? Así es Miguel Ángel. La Capilla Sixtina es famosa por su impresionante techo pintado por Miguel Ángel, considerado uno de los logros más grandes del arte occidental. ¿Cuál fue el primer país en usar papel moneda? ¿China, Egipto o Grecia? Perfecto, es China. China fue el primer país en usar papel moneda, alrededor del siglo VII, durante la dinastía Tang. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? ¿Mayas, incas o aztecas? Correcto, son los incas. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, fue redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham. ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa en 1917? ¿Lenin, Trotsky o Stalin? Sí, es Lenin. Vladimir Lenin lideró la Revolución Rusa en 1917, lo que resultó en el establecimiento del primer Estado comunista en el mundo. ¿Dónde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos? ¿Filadelfia, Boston o Nueva York? Exacto, es Filadelfia. Filadelfia fue el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. ¿Qué reina tuvo el reinado más largo en Inglaterra antes de Isabel II? ¿Victoria, Ana de Inglaterra o María Tudor? Así es la reina Victoria. La reina Victoria fue la monarca que gobernó Inglaterra por más tiempo antes de Isabel II, con un reinado de 63 años. ¿Qué país construyó el Canal de Panamá? ¿Estados Unidos, Francia o España? Muy bien, es Estados Unidos. El Canal de Panamá fue finalmente completado en 1914, después de que Estados Unidos tomara el control de las obras. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? ¿Nerón, Augusto o Julio César? Genial, es Augusto. Augusto fue el primer emperador de Roma, y su reinado marcó el comienzo del Imperio Romano. ¿En qué siglo ocurrió la Revolución Industrial? ¿XIX, XVIII o XVII? Exacto, es el siglo XVIII. La Revolución Industrial comenzó a finales del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor y la expansión de fábricas. ¿Qué conflicto se libró entre 1955 y 1975? ¿Guerra Civil Española, Guerra de Vietnam o Guerra de Corea? Correcto, es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto complejo entre 1955 y 1975, con implicaciones políticas globales, especialmente durante la Guerra Fría.
¿Quién escribió La Odisea? ¿Homero, Sócrates o Esquilo? Bien hecho, es Homero. Homero, el autor de La Odisea, es uno de los escritores más misteriosos de la historia, ya que se desconoce si realmente existió. ¿Cuál fue el primer país en darle el voto a las mujeres? ¿Francia, Nueva Zelanda o Estados Unidos? Así es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue el primer país en otorgar el derecho al voto a las mujeres en 1893. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? ¿1995, 1989 o 1975? Sí, es 1989. El muro de Berlín cayó en 1989, un evento histórico que simbolizó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. ¿Qué emperador construyó el Coliseo romano? ¿Vespasiano, Nerón o Calígula? Exacto, es Vespasiano. Vespasiano inició la construcción del Coliseo romano, que fue completado por su hijo Tito. ¿Qué famoso barco se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg? ¿Titanic, Lusitania o Britannic? Perfecto, es el Titanic. El Titanic era considerado insumergible, pero su trágico hundimiento en 1912 dejó una marca imborrable en la historia. ¿En qué ciudad ocurrió el ataque de Pearl Harbor en 1941? ¿Honolulu, Los Ángeles o San Francisco? Correcto, es Honolulu. El ataque a Pearl Harbor en 1941 fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, llevando a Estados Unidos a unirse a la guerra. ¿Quién fue el primer hombre en el espacio? ¿Yuri Gagarin, Buzz Aldrin o Neil Armstrong? Genial, es Yuri Gagarin. Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio el 12 de abril de 1961, un logro histórico para la Unión Soviética. ¿Qué país inventó la pólvora? ¿Grecia, China o India? Así es China. La pólvora fue inventada por los chinos en el siglo IX, inicialmente para crear fuegos artificiales, antes de ser usada en armas. ¿Quién fue el último zar de Rusia? ¿Nicolás II, Pedro el Grande o Iván el Terrible? Exacto, es Nicolás II. Nicolás II, el último zar de Rusia, fue derrocado en 1917, lo que dio fin a la monarquía rusa. ¿Cuál fue la causa principal de la Guerra de los 100 años? ¿Sucesión al trono de Francia, religión o disputa comercial? Muy bien, es la sucesión al trono de Francia. La Guerra de los 100 años fue principalmente una lucha por la sucesión al trono de Francia, que duró desde 1337 hasta 1453. ¿Qué civilización construyó las líneas de Nazca? ¿Mayas, incas o Nazca? Correcto, es la civilización Nazca. Las líneas de Nazca, en Perú, son uno de los mayores misterios arqueológicos, con figuras que solo pueden apreciarse completamente desde el aire. ¿Qué tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial? ¿Tratado de Yalta, Tratado de Versalles o Tratado de Ginebra? Exactamente, es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, no solo puso fin a la Primera Guerra Mundial, sino que también cambió el mapa de Europa. ¿Qué país fue el primero en producir automóviles en masa? ¿Estados Unidos, Alemania o Francia? Bien hecho, es Estados Unidos. Henry Ford es considerado el pionero en la producción en masa de automóviles, revolucionando la industria con la creación de la línea de ensamblaje. ¿Qué líder abolió el apartheid en Sudáfrica? ¿Nelson Mandela, Desmond Tutu o Martin Luther King? Así es Nelson Mandela. Nelson Mandela fue liberado en 1990 después de pasar 27 años en prisión, y más tarde se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Cuál fue la capital del Imperio Bizantino? ¿Constantinopla, Roma o Atenas? Perfecto, es Constantinopla.
Constantinopla fue la capital del Imperio Bizantino, famosa por su riqueza cultural y su ubicación estratégica entre Europa y Asia. ¿Qué civilización construyó los jardines colgantes de Babilonia? ¿Persas, babilonios o egipcios? Correcto, son los babilonios. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, eran una obra de ingeniería impresionante que parece haber sido destruida. ¿Quién fue el comandante de los aliados en la Segunda Guerra Mundial en Europa? ¿Winston Churchill, Dwight D. Eisenhower o George Patton? Exacto, es Dwight D. Eisenhower. Dwight D. Eisenhower, comandante aliado en Europa, fue clave en la planificación de la invasión del Día D, que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y ahí lo tienen, un montón de datos curiosos sobre momentos clave en la historia. Si te sorprendió alguna, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video de Mundo Trivia.